La deliciosa necedad del endeudamiento. México tiene una deuda pública federal de casi 11 billones de pesos, que equivale a cerca de la mitad del Producto Interno Bruto anual. Durante el sexenio anterior, el gobierno logró una reforma fiscal que elevó sus ingresos nominales y al mismo tiempo incrementó mucho el monto de la deuda y su servicio. No podría dilucidarse con entera claridad cómo fue que esa combinación de reforma contributiva y política de endeudamiento no se tradujo en un apacible progreso del país. No hablamos de nueva distribución del ingreso, claro está, gobernaban los neoliberales, sino de simple plataforma de generación de riqueza. En la emergencia económica provocada por la epidemia del COVID-19 existe un punto que remarcan las holdings y sus organismos patronales: bajar, condonar y diferir impuestos contratando deuda para fondear la consecuente baja fiscal y al mismo tiempo para lograr garantías sobre créditos bancarios a particulares. Mientras el gobierno no le meta entre 1 a 2 billones de pesos a esa causa, esos empresarios no habrán de apoyarle en absolutamente nada. Se trata de sencillos intereses económicos de partes socialmente minoritarias. La deuda mexicana no es de las más altas del mundo en términos relativos al Producto Interno Bruto, pero es de las mayores en relación con los ingresos públicos, con los cuales se cubren precisamente el servicio del débito. No podría el país razonablemente incrementar su deuda sin elevar su capacidad de pago, lo que se logra con el aumento de sus ingresos fiscales. Sin embargo, la situación política y ahora la recesión que se avecina no aconsejan realizar una inmediata reforma fiscal para que los grandes ricos y otros no tan grandes cooperen con la parte proporcional que les debe corresponder. ¿Acaso el tema volverá en 2021? Tampoco se está a la espera de una renta petrolera mayor ni de otros nuevos ingresos. ¿Podría así el Estado mexicano hacer abstracción de su economía y de sus finanzas públicas para contratar ingentes cantidades sin sustento político ni legal? Pero eso podría llevar a un desastre mayor. México paga una cosa que se llama prima de riesgo en toda su deuda. Es un diferencial entre tasas reales predominantes en el mercado internacional con los intereses que se deben pagar sobre los bonos mexicanos y otras formas de crédito. Esa prima de riesgo está aumentando en este momento como producto de la caída del precio del crudo y sobre todo de la próxima recesión económica, sin que se pueda saber desde ahora el tiempo que va a durar una y otra, así como su calado. Al mismo tiempo, el peso mexicano ha sufrido una fuerte desvalorización en tan solo 3 meses. Esto quiere decir que las deudas denominadas en monedas extranjeras se han revaluado en términos de pesos y que se pagan, por tanto, mayores intereses en moneda nacional. Las nuevas operaciones de simple conversión se están contratando en dólares a tasas más altas que antes. Como siempre que sucede algo fuera de lo acostumbrado, se hacen círculos viciosos. Uno de estos es la venta significativa de bonos mexicanos para comprar dólares y llevarlos a otros mercados, lo cual presiona hacia el alza a la moneda estadounidense. Esto está ocurriendo también en muchos países grandes, pero pobres como México, cuyas monedas se han visto a la baja. Desde antes de la pandemia existe una fuerte demanda de dólares en el mundo, a pesar de que la tasa referencial de la Fed, Reserva Federal de Estados Unidos, ya es casi de cero. La del Banco de México es de 6%, con un diferencial de inflación de 1 punto porcentual. ¿Qué tasa de riesgo es esta? Las valoraciones del tipo de cambio llevan también a que las exportaciones mexicanas serán tendencialmente más baratas en términos de dólares, pero las importaciones aumentarán de precio en términos de pesos. La inflación, que aún no se muestra, no tardará en llegar de alguna manera para presionar hacia otro círculo vicioso: alza de precios, desvalorización del peso, fuga de divisas, aumento de tasa de interés, escasez de crédito, reducción del salario real, etc. Ya conocemos ad nauseam esa comedia.
Hay que estar conscientes de que en las condiciones existentes, lo menos que debe hacer un gobierno es cancelar sus inversiones productivas. Hoy se le pide que abandone proyectos en curso, como Dos Bocas y Santa Lucía, incluida la cancelación del Tren Maya. Pero eso no haría más que complicar las cosas, aunque algunos conservadores se pudieran sentir complacidos por puro revanchismo. Solo puede contratarse deuda pública para llevar a cabo obras que directamente generen ingresos. Eso dice la Constitución. Tal concepto se debe a que el débito público debe pagarse a sí mismo. No se sabe cómo es que ciertos magnates no entiendan esto, si es también un principio empresarial. Tomar crédito, producir más, vender más, ganar más, aunque compartas con los acreedores parasitarios. No obstante, esos potentados quieren deuda nacional para fondear concesiones fiscales a particulares. Es que ellos no pagarían después, sino se beneficiarían ahora. El actual gobierno no está financiando proyectos importantes con deuda, sino desde recursos directamente presupuestales y en algunos casos con inversiones concurrentes. Este es un esfuerzo poco común, pues si existe una justificación para un aumento de la deuda, esta sería la creación de un amplio fondo de infraestructuras productivas. Lo anterior no quiere decir que el débito mexicano próximamente vaya a mantenerse igual como porcentaje del Producto Interno Bruto. Al reducirse o eliminarse el superávit primario de 2020, 0.75% del PIB, debido a requerimientos de la emergencia, la deuda dejaría de mantenerse casi igual en términos relativos. Al tiempo, al reducirse el PIB, la deuda tendrá mayor peso económico, pero todo eso ocurrirá sin que sea expresión de una política de sobreendeudamiento. Muchos países de América Latina tienen una macabra experiencia en materia de deuda. En los años 80 del siglo XX, el débito se volvió impagable y lo volvió a ser después para no pocos países. Las potencias proveyeron toda clase de mecanismos de pago para recuperar lo que se pudiera. El capitalismo genera sobreliquidez con las ganancias que no encuentran campo de inversión en sus propios países. Para drenar una parte de sus excedentes líquidos están los que necesitan dinero, tanto para impulsar o salvar sus economías como para dar coberturas a sus exportaciones de capital de extranjeros y ricos locales, servir la deuda anterior y abonar a su indescriptible corrupción. Véase México. El Fondo Monetario Internacional te presta para que les pagues a sus verdaderos y únicos dueños. En síntesis, la deliciosa necedad de que ahora mismo México pida prestado expresa la exigencia de reducir los ingresos públicos a través de concesiones fiscales y de otorgar garantías del Estado sobre préstamos a particulares. Los grandes capitalistas, quienes hablan a través de los líderes empresariales, quieren que, una vez más, el Estado asuma las consecuencias y les proteja del vendaval. Así fue hace 25 años con el FOBAPROA, cuando el Estado tomó una deuda de particulares por $100,000 millones, de los cuales la mayor parte les sigue debiendo a los bancos rescatados, a quienes les paga unos escalofriantes intereses, con todo y la prima de riesgo. Tasa CETE más 1 o 2 puntos. Una calamidad. Como los principales líderes empresariales no están de acuerdo con la política del gobierno actual, lo que es lógico, tendrán que esperar a la próxima elección para postularse directamente o apoyar a sus amigos y empleados. Tendría que ser una mayoría ciudadana la que hiciera regresar al país a épocas oscuras, informó Mr. Politicón. Nos vemos en el siguiente video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.